Buenos días. En este momento les voy a explicar cómo van a trabajar con el resultado de las encuestas. Estoy proyectando en la pantalla un modelo de encuesta. Ustedes ya lo tienen elaborada la encuesta, ya tomaron los datos a sus compañeros sobre el tema de su preferencia, ¿no? Y tienen las 10 preguntas. Después que nosotros ya tenemos los resultados de la encuesta, tal como los había mencionado dentro del aula de clase, ustedes deben agrupar los resultados de cada pregunta de la encuesta. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿con qué frecuencia lees por placer? Tienen que contar de las 30 encuestas, cuántos dicen todos los días, cuántos dicen varias veces a la semana, cuántas personas han contestado una vez a la semana. Entonces esto ya lo tienen en una hojita, ya lo tienen agrupado según la opción que han seleccionado las personas que han aplicado la encuesta. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a proceder a ingresar los datos. Esto se conoce como tabulación de datos. Para tabular los datos, tal como lo hemos visto en clase, se utiliza una herramienta estadística. Vamos a utilizar Excel. Hay dos formas de ingresar Excel, ¿no? O ponemos desde aquí, desde el panel buscar, ponemos Excel y escogemos la opción de Excel, o lo hacemos desde el botón de Windows e ingresamos a Excel. Excel, damos clic en libro blanco. Excel, a diferencia de Word, no es una hoja en blanco. Si nos damos cuenta, está compuesto por casillas. Cada casilla, cada cuadrito, cada rectángulo de aquí, se lo conoce como celda. Entonces, tenemos muchas celdas y tenemos columnas. Las columnas se las identifica por el alfabeto. Todas las que están en la parte superior, columnas. Las filas se las reconoce en cambio se las reconoce por los números que ustedes lo tienen a la izquierda, cada uno de estos. Ahora, ya sabemos que está compuesto por filas y por columnas. Lo que vamos a hacer ahora es tabular los datos, es decir, ingresar toda la información que nosotros hemos recibido. Eso lo vamos a hacer utilizando estas celdas. Bien, ahora, si nos damos cuenta, en la parte de aquí, encontramos la posición de la celda en la que estamos trabajando o en la que hemos dado clic. Si nosotros damos clic en otra celda, esta va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, B4 cambia a B4. Si doy clic en A2, cambia acá arriba a 2. C4, doy clic aquí, C4. ¿Sí? Este es el cuadro de nombre donde nos indica en qué celda estamos. Y la celda está compuesta por la columna C, en este caso, y por la fila 4. Ahora, en la parte inferior nosotros tenemos hojas. En Excel nos da hoja 1, pero podemos crear un número ilimitado de hojas. La cantidad de hojas que nos provee Excel depende de la memoria y del disco duro de la computadora. Miren, si doy clic acá, tengo hoja 2, hoja 3, hoja 4 y así puedo crear un número ilimitado.
Columnas, recordemos qué es esto, las columnas que nos permite o el número de columnas que podemos tener en Excel en una hoja son 16.384. Y las filas es 1.048.576. Lo que quiero decir es que tenemos cantidades de celdas. Miren, si yo bajo, miren, Excel realmente es extenso en comparación a Word. Ahora vamos a empezar con la tabulación. Para tabular los datos, voy a ingresar la información y de esta manera poder hacer la representación gráfica de resultados. Voy a ir a Word. La primera pregunta me dice, ¿con qué frecuencia lees por placer? Entonces, voy a decidir que voy a dejar este espacio, voy a empezar en A3 para dejar un poco de espacio arriba. Y la primera pregunta me dice, ¿con qué frecuencia lees por placer? Fue la pregunta, ¿sí? ¿En qué celda he escrito? En una sola. Miren, en A3 y aquí está toda la pregunta, ¿sí? Hay que tener cuidado con hacer esto. Miren, esto no, porque ahí estoy distribuyendo la información entre celdas. Debo colocar toda la información en una sola celda. ¿Con qué? Digamos que aquí tengo el límite, entonces digo, no voy a escribir al lado. Acá pongo frecuencia. Ya no me alcanza acá. Esto no, porque si no doy clic aquí, tengo solo una parte del texto, me toca dar clic en B3, tengo otra parte, entonces realmente así no estoy colocando bien la información. Es en una sola celda que tenemos que colocar la información. Borro lo de aquí, coloco acá. Y ahí tengo en una sola celda. Ahora empiezo con las opciones. Voy a digitar las opciones. En este caso lo voy a copiar por tiempo, pero realmente ustedes deben digitar la pregunta, o sea, copiar, ¿no? La pregunta y las opciones. Ya tengo en una sola celda. Ahora doy clic en A5, tengo toda la opción, ¿sí? ¿Cómo expando la columna para que no se vea estas divisiones? Doy clic aquí arriba, entre las columnas, cuando sale esa forma de flecha, y expando. Y como yo ya tengo previamente agrupado los datos, o sea, ya cogí todas las encuestas y por cada pregunta separé las respuestas y las contabilicé, entonces ya puedo ingresar la información acá. Entonces, en mi encuesta me dicen que todos los días 5. Varias veces a la semana, 10 personas me han dicho. Una vez a la semana, 10. Menos de una vez al mes, 5. Y nunca 0. Entonces ya tengo los datos. Para que se vea mejor, por estética, voy a mejorar la presentación. Entonces, ¿cómo veo el resultado de mi hoja? Voy acá, vista preliminar, o si no, archivo. Si voy a imprimir, también me va a permitir ver cómo está. Miren, no tiene bordes, no hay negritas, solo está digitado. Selecciono estas dos. Lo que voy a hacer ahora es combinar. Combinar significa
que estas dos celdas, porque esta es A3 y esta es B3, voy a hacer una sola celda. Las voy a unir. Selecciono las dos celdas y aquí en la parte superior aquí dice combinar y centrar. Esa es la que nos permite combinar. Selecciono y doy clic aquí. Miren, al darle clic, ¿qué aparece? A3 y tengo hasta B3, ¿sí? Pongo negrita, aumento el tamaño de letra, me voy a vista preliminar y ya se ve distinto. Voy a colocar bordes, porque si no la hoja se ve en blanco, no tiene bordes. Entonces, selecciono lo que deseo colocar bordes, clic aquí donde dice bordes y ubico todos los bordes. Veamos cómo está hasta ahora. Miren, ya tiene bordes, tiene negrita. Puedo colocar hasta color. Y ahí estoy mejorando la presentación. Hasta ahí lo que estoy haciendo es tabulando los datos, o sea, ingresando esos datos que ya fueron agrupados. ¿Cuántas encuestas? Ustedes elaboraron 30, ¿sí? O sea, para aplicar a 30 personas. Aquí voy a hacer una operación aritmética o obtención de resultados, que también lo vimos en clase. Obtención de resultados es el promedio o la suma de determinados datos. Para saber cuánto suma esto, sin que lo haga de manera manual, vamos a hacer el siguiente paso. Selecciono, sigo en la pestaña Inicio, voy acá donde dice Suma y doy un clic. Y automáticamente me dice que tengo 30. Escribo aquí total. Quiero que se vea mejor, le pongo negrita, le pongo bordes. A este le voy a poner otro color. La presentación depende de ustedes, no es que tienen que hacer exacto como estoy haciendo, pero sí al menos colocarle bordes, negrita. Y ahora tengo así. Una vez que tengo esta información, vamos a empezar con la representación gráfica, que quiere decir que yo coloco un gráfico estadístico. En este momento, recordemos que nosotros dibujamos en el cuaderno los tipos de gráficos que nos da Excel. Teníamos líneas, barras, pasteles. Vamos a utilizar uno, que en este caso es barras. Selecciono primero la información que deseo representar gráficamente. Después voy a la pestaña Insertar. En esta parte que dice Gráficos, doy clic aquí y pongo barras. Y automáticamente tengo el gráfico estadístico, puedo mover el gráfico. Tengo el gráfico estadístico de la primera pregunta de la encuesta. Puedo cambiar el título del gráfico y me dice, todos los días está entre 4 y 6. Si quiero saber exactamente el número que representa gráficamente, le doy clic derecho en alguna de estas barras y pongo agregar etiqueta de datos y con eso ya tengo la representación gráfica y el valor exacto. Aquí gráficamente me dice que 5 personas todos los días leen, varias veces a la semana 10 personas, una vez a la semana 10 personas, 5 personas menos de una vez al mes leen y 0 personas nunca leen. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora voy a guardar el archivo. Miren antes de eso cómo se observa ya acá. Tengo la pregunta, tengo la tabulación y tengo la representación gráfica. Voy a guardar. Archivo,
guardar como, examinar.